Bueno, vamos a iniciar este taller de liturgia, ¿sí? Yo les quiero compartir así muy rápidamente, mostrarles dónde va a quedar grabado para que ustedes accedan después, ¿sí? Van a entrar acá a la página de radiocarismacórdoba.org, ¿sí? Se van a ir acá donde dice escuela de formación. Después van a ir para acá abajo para donde dice talleres. ¿Sí? No sé, un nombre que me parece que a uno de los integrantes acá del MIT le gusta ese nombre, no sé por qué. Eh, después van Vamos a... todavía. Vamos todavía. Después van a entrar acá a liturgia y ahí van a acceder al curso de liturgia, al taller de liturgia. Ahí tienen los módulos anteriores, el módulo uno 2 que es donde tienen todo el material. ¿Sí? Es un curso que se dictó el año pasado. Así que bueno, ahí tienen todos los detalles. Va a quedar como un módulo 9 acá después. ¿Sí? El módulo 9 de la liturgia. Y acá después tienen todo lo que es el material teórico que está subido ahí. Así que bueno, tienen todo para el desarrollo del módulo. ¿Sí? De los distintos módulos del taller. Así que todo eso lo tienen ahí, va a quedar como módulo 9 lo que, eh, lo que ustedes tienen, así que cualquier cosita, cualquier dificultad que tengan me avisa, ¿sí? Para esto querés que comencemos con una pequeña oración, ¿sí? Ponemos Dale, en dale. la presencia de Dios, en el nombre del Del Padre, del Padre, Hijo del y del Hijo, del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Te pedimos, Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, que en esta tarde nos actives nuestro espíritu. Sabemos el cansancio, por ahí es horario de la siesta, pero no importa, Señor, todo vale por ti, por tu gracia, por conocerte un poquito más, por entender sobre todos los aspectos de la liturgia. Te damos gracias, Señor, porque vas a estar aquí en medio nuestro, nos va a estar rodeando y te pedimos que el Espíritu Santo nos cobije a cada uno de nosotros, nos abre a nuestros oídos, nuestra boca, abre nuestro corazón para recibir esta formación con alegría, con gozo, con paz. Te pedimos, Señor, que nos acompañes durante toda la tarde, toda esta jornada de escuela. Tú que eres el Rey y Señor de la historia. Amén, Amén. amén, Amén. amén. Padrecito, Amén. todo tuyo. Bueno, todo nuestro, digamos. Sí, La idea es que podamos hacer un taller, digamos, un pequeño momento de formación, como dice Germán. Muchas cosas teóricas las tienen ustedes allí en eso que les mostraba Germán allí. Son cosas, bueno, que yo he escrito y que fuimos de algún modo transmitiendo en el orden secuencial que están ahí, como se dio aquí en la parroquia, pero también es un orden que por ahí acostumbro a dar cuando hacemos talleres, cuando hacemos formación. Creo que, no sé si todos han tenido oportunidad de leer eso y si no, vamos un poquito profundizando. Hablar de liturgia en una hora es medio complicado, pero bueno, vamos a hacer lo posible porque sea útil para todos. A mí me gustaría verlos por ahí. Cuando yo doy clases, le digo a mis alumnos, me gusta verlos porque me gusta ver cómo reaccionan a si hago un chiste o si pregunto o si alguien está distraído, aprovecho yo y no me lo busco. Entonces, está bueno por ahí que los podamos ver. Yo porque si yo también estoy ahí hablándoles así y ustedes no me ven a mí y dicen, a ver, ¿qué estará haciendo el padre? Lo estoy escuchando, pero por ahí no sé en qué anda el padre, no sé qué está diciendo y si chupa un mate y como estoy haciéndolo ahora. Entonces por ahí aparece un ruido y es que estoy tomando mate. Bien. Entonces, lindo que podamos ser una comunidad en este ratito viéndonos. Bienvenidos a todos. Algunos los ubico, ahora los tengo muy, muy presentes, otros no tanto, pero bueno. Saben que cuando hablamos de liturgia, ¿alguno leyó ese material que recién mostró Germán? No. La Marinó.
Hola María, María Gaitán, muy Hola, bien. padre. ¿Cómo le va, padre? ¿Cómo está? Bien, 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 muy bien. Dale. Bueno, no sé si todos lo han visto ese material en algún momento o no han podido. Ahí hay mucha cosa, digamos, ¿no? Ahí yo lo que comenzaba ahí poquito en esos apuntes era hablando de algunos temas generales que me gustaría un poquito ahora rescatar, ¿no? Cuando hablamos de liturgia, tenemos un amplio espectro, digamos así. Yo digo que toda comunidad cristiana, toda comunidad que se dice tal, eh, tiene como tres pilares fundamentales. Un pilar es bueno, la misión, la evangelización, ¿no? Y desde ahí, digamos así, podemos como meternos en lo que es la catequesis, la misión hacia otros espacios, la misión que hacemos, no sé, en las manzaneras, un montón de misión que podemos, que se basa justamente en el anuncio de la palabra, ¿no? Otro pilar fundamental siempre será el servicio, la caridad, digo, una comunidad que no viva el amor fraterno, la caridad, digamos así, el servicio mutuo, es una comunidad que se empobrece. Y otro pilar, tercer pilar fundamental, no el nombre tercero, no porque no sea importante, sino para dejarlo bien explícito, el tema de la liturgia, el tema de, en realidad, el culto a Dios, la oración, ¿no? El trato con Dios. Me parece que en esto la liturgia tiene mucho para decirnos porque de verdad que una comunidad que no le dé culto a Dios, que no rece, que no le rinda culto al Señor, digamos, también es una comunidad que va espiritualmente secándose. Como nos pasa a todos personalmente, es decir, se nos invita a orar, pero porque si no, nuestro espíritu se seca, ¿no? Se marchita, ¿no? El alimento de la oración y el trato con Dios tiene que ser frecuente. Para una comunidad también, ¿no? Así como lo decimos personalmente, también lo decimos de una comunidad. Por eso para mí digo, el tema de la liturgia, no es que yo sea muy fanático de esto, sino al contrario, sino que digo que defiendo tanto porque es tan fuerte, digamos así, este pilar para una comunidad. Y saber de liturgia no es simplemente saber, a ver, qué se hace, qué no se hace, cómo se hace, es mucho más que eso, digamos, ¿no? Es aprender de algún modo haciendo y aprendiendo a celebrar, sabiendo los ritos, sabiendo los signos, sabiendo todo lo que implica, digamos así, el ámbito litúrgico, implica, me parece, una mejor adhesión a Dios y un mejor crecimiento en la fe. Recordemos, yo no sé si ustedes se acuerdan, que había una definición de liturgia que me parece que vale la pena por ahí como rescatarla, ¿no? Cuando hablamos de liturgia, el Concilio Vaticano II, en el número 7 de la Sacrosanctum Concilium, ustedes saben que la Sacrosanctum Concilium, siempre la van a encontrar así como SC, Sacrosanctum Concilium, es el documento que reformó, digamos así, en el año 63, toda la liturgia de la Iglesia, ¿no? El concilio fue convocado por por Juan XXIII en el año 63 y de ahí empezó toda una reforma, no solamente litúrgica, sino teológica, dogmática, bíblica, digamos, de todo lo que era la actividad, digamos así, pastoral de la Iglesia, el día a día de la Iglesia, podríamos decir. Y esto no fue una novedad para en ese momento de la Iglesia, sino que fue como fruto de todo un movimiento que se venía dando desde el principio del siglo XX. Desde 1900 se comenzó a hacer todo un impulso, una gran renovación, ¿no? Entonces surgieron los movimientos bíblicos, movimientos litúrgicos, movimientos teológicos, que fueron como intentando renovar y actualizar toda la vida de la Iglesia. Entonces no es que Juan XXIII un día dice, bueno, mañana voy a abrir el concilio, y entonces, o el mes que viene abro el concilio. No, esto fue como un impulso que se venía dando justamente por una necesidad de todo el mundo de poder renovar ciertas cosas. Cuando se renueva entonces la liturgia, se lo hace a través de un documento que se llama Sacrosanctum Concilium. Allí, en el número 7 de la Sacrosanctum Concilium, los padres conciliares van a poner lo que va a ser hasta hoy la mejor definición, podríamos decir así, de liturgia, ¿no? Dice, se considera la liturgia como el ejercicio
La leo un poquito rápido todo y después lo digo así rápidamente y después la analizamos un poquito. Es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Primera expresión, ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan, y cada uno a su manera, realizan la santificación del hombre, y así el cuerpo místico de Cristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejercen el culto público. A ver, cuando uno quiere buscar el significado etimológico nada más de la palabra, liturgia, leito, nergo, leito significa pueblo, ergo significa obra o acción, liturgia significa acción del pueblo, ¿no? O acción popular, podríamos decir, ¿no? Entonces, todo lo que hace el pueblo, en este caso, para alabar, para bendecir, para dar culto a Dios. Un término que se usaba antes que lo usara la iglesia, se usaba, digamos así, en la jerga más judicial, podríamos decir, la jerga más civil, no se usaba nunca en el ámbito religioso. La iglesia toma este término, lo acuña y se lo apropió tanto a lo largo de los siglos que se usó ahora solamente para lo religioso y no para otra cosa, ¿no? Es decir, la liturgia es la acción del pueblo para dar culto a Dios. Entonces la definición, esa es la definición más, podríamos decir, etimológica. Pero la definición, digamos, que el concilio nos da, esta que yo recién les decía. A ver, intentemos verla un poquito así detenidamente, porque nos puede decir mucho. Primero, ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, es decir, es Cristo quien actúa en el momento de la celebración, ¿no? Y evidentemente no lo hace solo, lo hace a través de nosotros como iglesia, ¿no? Entonces acá vienen, quizá lo vemos rápidamente, todo el tema de los ministerios, ¿no? El ministerio del que preside, el ministerio del que va a leer, el ministerio del que va a acolitar, el que va a ayudar en el altar, el ministerio del que hace la música, el ministerio del que hace, no sé, la ornamentación del templo, el ministerio de la acogida cordial, que es el que recibe a los fieles que llegan en el atrio al templo parroquial, por ejemplo. Fíjense que todos estos ministerios tienen también, y ya que estamos lo decimos, un espacio litúrgico, ¿no? El que preside usa la sede, el altar, el que acolita usa el ámbito del altar, el que lee usa el ambón, el que realiza la acogida cordial usa el atrio. Fíjense que a veces, muy pocas veces tenemos en cuenta el atrio como un espacio litúrgico, ¿no? Y es un espacio litúrgico y tiene un ministerio propio, ¿no? El lugar del salmista, el lugar del coro. Fíjense, hay muchísimos ministerios que hasta el mismo ministro extraordinario de la comunión, o aquel que se dedica, no sé, a hacer la colecta, son todos ministerios, porque todo ministerio es un servicio a la comunidad, justamente para el desarrollo de esa celebración. Entonces, como decíamos recién, el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo se da no solamente en el que preside, sino el que tiene diversas funciones dentro de la celebración. A veces pensamos en liturgia solamente en la misa, ¿no? Y es mucho más la liturgia que eso, ¿no? Jesús ejerce su sacerdocio también cuando bautizamos a un niño, cuando un matrimonio se casa, ¿no? Cuando se celebra el matrimonio. Jesús ejerce su sacerdocio cuando rezamos una exequia ante un difunto, cuando bendecimos una casa, cuando hacemos una procesión, cuando damos una unción, todos los sacramentos y sacramentales, así se llama, es todo el ámbito que abarca la liturgia. Los 7 sacramentos, ¿no? Y también los sacramentales. Cuando hablamos de sacramentales son aquellas celebraciones que de algún modo, sin ser sacramento, nos preparan a ellos. Por ejemplo, decía recién yo, ¿no? Una exequia, ¿no? El responso, como le decimos, ¿no? Rezar ante un difunto. Una procesión es un sacramental y está de algún modo impulsada, guiada por la liturgia, ¿no? Por eso cuando procesionamos, cuando peregrinamos, estamos celebrando liturgia también, ¿no? Entonces, eso no hay que despreciarlo, podríamos decir. También, digamos, de algún modo, Jesús ejerce ese sacerdocio real propio de él, digamos, como mediador entre Dios y los hombres, a través de lo que nosotros realizamos en la celebración. Siempre, digamos, celebración, nunca ceremonia.
¿no? Digo, en la liturgia no usamos la palabra ceremonia, ¿no? La ceremonia del casamiento, no, siempre es celebración, porque ceremonia tiene que ver con algo más civil, formal, estático. Cuando hablamos de celebración en la liturgia hablamos de la fiesta, hablamos del encuentro, la alegría, el gozo del encuentro y del gozo de saber que Cristo preside nuestras celebraciones, no nuestras ceremonias, ¿no? O sea, aquí saquemos de nuestro vocabulario la palabra ceremonia, por favor. Entonces, la celebración, digo, es propiamente de la liturgia. Bien. Entonces, el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. O sea, tengamos en cuenta eso. Cristo el que actúa, Cristo el que celebra, Cristo el que preside, Cristo el que sirve, Cristo el que está presente. Porque justamente es el sumo sacerdote de la nueva alianza. A partir de allí, entonces nosotros, para que Cristo pueda ejercer ese sacerdocio, o Él queriendo justamente ejercer ese sacerdocio real, es que ha usado la Iglesia, ha hecho este pueblo de Dios, para que de algún modo a través nuestro podamos realizar esta celebración. ¿Y cómo la realizamos? A través de signos sensibles, dice la definición. ¿Qué son los signos sensibles? Signo es todo aquello que nosotros podemos captar por los sentidos. Es decir, aquellos elementos visuales, auditivos, gustativos, todo lo que puedo tocar, puedo oler, que de algún modo me transmite a una realidad oculta, de algún modo, detrás de eso que está apareciendo a mis sentidos. Por ejemplo, yo uso en el bautismo el signo más fuerte, que es el agua, ¿no? El agua me parece como un signo muy fuerte, pero detrás de eso que yo toco, veo, está algo mucho más trascendental, que es toda la limpieza interior, la renovación, la vida nueva que el agua da a través del bautismo, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el pan y el vino en la Eucaristía. Es decir, yo veo pan y vino, son signos, pero detrás de eso hay la presencia de Jesús y sobre todo la experiencia del alimento, ¿no? del saciar, del consumir, de alimentarme, ¿no? Bueno, y también digo, dentro de los signos, por ejemplo, en una celebración eucarística, todo lo que aparece, digamos, rodeando la celebración, el aspecto celebrativo. Por ejemplo, las velas, ¿no? Velas, las flores, el canto, el incienso, el darse el abrazo de la paz, el poder comulgar, digo, son todos signos que me van mostrando una realidad más trascendente, oculta detrás de eso que aparece en mi sentido. Es decir, detrás de una vela, el signo es justamente el tema de la luz, ¿no? Como aquel, por ejemplo, el cirio pascual, por ejemplo, ¿no? Digo, hay una luz que se enciende la noche de Pascua, como signo que Jesús resucitado alumbra nuestro caminar, nuestra vida. Bueno, entonces digo, el signo sensible es todo aquello que aparece materialmente a mis sentidos y que me expresa una realidad trascendente que está oculta detrás de eso. Con lo cual, significa que yo tengo que ir a la celebración de la liturgia, la misa y todos los sacramentos, y todos los sacramentales, con todos mis sentidos abiertos, ¿no? Es decir, tengo que prepararme para gustar, para ver, para oler, para escuchar, para tocar, Es decir, yo tengo que prepararme para que, de algún modo, todos mis sentidos comiencen a funcionar. Podemos decir, todo mi cuerpo tiene que estar presente en la celebración litúrgica, ¿no? Entonces yo digo, a ver, mucha gente dice, padre, yo en la misa me distraigo, y obvio, todos nos distraemos, hasta yo, que puedo estar hablando y estoy pensando en otra cosa. Todos nos distraemos, y es normal, Lo bueno sería que vuelva a la celebración, que no me quede en la distracción. Pero digo, es normal porque no somos ángeles, seres totalmente espirituales que podemos estar concentrados, digamos así, en lo trascendente todo el tiempo. Estamos justamente, de algún modo, inmersos en una corporeidad que hace que mi mente, mi mirada, mi olfato, todo se vaya, digamos, a veces en una distracción, ¿no? Entonces eso es normal. Santa Teresa de Jesús, ¿no? la vieja, la de Ávila, decía que su imaginación, ¿no? Era como la gran cervatilla de la casa, ¿no? Digo, el cervatillo que va saltando y brincando para todos lados. Entonces decía que ella se distraía mucho. Y fíjense, es doctora de la iglesia, maestra de oración.
¿no? Y dice que ella se distraía profundamente, muchísimo. Y es así, nos distraemos porque es parte de nuestro ser humano. Ahora, ¿cómo vuelvo? Por ejemplo, si yo en la adoración eucarística o en el momento de la consagración me distraje, ¿cómo vuelvo? ¿Cuáles son los elementos que a mí me ayudan a volver? Por ejemplo, la postura corporal. Si yo estoy de rodilla, por ejemplo, que es un gesto, que es un signo, el signo me hace descubrir que, estoy haciendo algo que ha cambiado mi posición. Por lo cual, digamos así, en la liturgia tengo que ir con todo mi cuerpo, decíamos recién, ¿no? Entonces, ¿dónde? Lo que yo veo, lo que yo hago, lo que yo trasladarme, por ejemplo, hacer procesión, el arrodillarme, postura, sentarme, pararme, son todos signos que me ayudan a mejor celebrar, ¿no? Entonces, si yo me quiero concentrar, bueno, la iglesia ha dispuesto que en la misa yo escuche las lecturas sentado. Si yo tengo que expresar mi adoración, la liturgia ha dispuesto que en la misa yo esté arrodillado. Si la liturgia ha dispuesto que mi cuerpo esté en permanente tensión para que la celebración tenga esta fuerza y este dinamismo de que estoy siempre por salir al encuentro, estoy de pie. Entonces, normalmente la celebración eucarística es de pie. Entonces, esto voy cuando hablamos de la definición de los signos sensibles. Vuelvo a la definición. Entonces, ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, los signos sensibles, dice, significan y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre. Significan cada uno lo que significan, ¿no? Lo que fuimos diciendo recién. El fuego arde y ilumina, el pan alimenta, el incienso lo huelo y es perfumado, y a su vez veo cómo se va para arriba, como la oración a Dios, mi postura corporal expresa, cada signo sensible significa lo que significa en la vida cotidiana, también lo significa en la celebración. Y por eso dice, según esa significación, cada uno a su manera, el agua lavando, el pan alimentando, el aceite curando, etcétera, etcétera, cada uno a su manera realizan la santificación del hombre, ¿no? Del ser humano. Entonces digo, ahora, obviamente que yo me santifico con el culto a Dios, obviamente que no basta eso, el culto a Dios es el comienzo, porque mi santificación también se va a dar en tanto y en cuanto yo exprese en la vida cotidiana el amor fraterno, el servicio, todo lo que implica los otros pilares que decíamos recién de la vida de la iglesia, ¿no? La evangelización, la misión, el servicio, la caridad, el servicio. Bien. Entonces, realiza en sí, acá comienza a realizarse un poquito por obra de Dios, no por mérito nuestro, la santificación del ser humano, ¿no? Y así dice el cuerpo místico de Jesucristo, cabeza y miembro. ¿Qué sería eso? La iglesia, ¿no? Así la iglesia, cuerpo místico de Cristo, realiza el culto público íntegro. Culto público, ahí está la definición etimológica de liturgia, leitonia, culto público, ¿no? ¿Por qué dice culto público? Porque la liturgia nunca es algo privado, siempre es algo comunitario, ¿no? Siempre tiene que ser algo comunitario. No hay misas privadas, no hay misas, digamos así, para uno solo ni para un grupo cerrado. No puede haberlo, porque la oración de la iglesia siempre tiene que ser eclesial, ¿no? Y la iglesia es católica, es decir, para todos. Y con esto está bueno por ahí descubrirlo, porque a veces le decimos, le ponemos nombre a ciertas celebraciones, ¿no? La misa de niños, la misa de jóvenes, la misa de la renovación, y no, en todo caso es con niños, con jóvenes, con la renovación, ¿se dan cuenta? Es decir, no hay misas privadas, la misa tiene que ser siempre algo comunitario. Eso es lo más esencial de la liturgia, ¿no? La liturgia, es más, yo no debería, lamentablemente se ha institucionalizado mucho esto, por ejemplo, el tema de los matrimonios, ¿sí? Los matrimonios han dejado de ser comunitarios, ¿no? Y los matrimonios sí han pasado a ser como liturgia algo privado, ¿no? Es mío, de estos novios y de nadie más, ¿no? Y entonces, fíjense en esto, a mí siempre me alegró mucho, y esto lo cuento así como anécdota más personal.
Eh, yo cuando empecé como a investigar liturgia, siempre me llamó la atención que en el casamiento siempre está la señora mayor chusma que va a ver el vestido de la novia. ¿Vieron? Bueno, eso a mí me encanta, porque en definitiva, a ver, ¿cómo nace eso? Porque justamente la comunidad era invitada antes justamente a presenciar los casamientos. ¿Por qué? Porque se unían a la celebración. El matrimonio, la celebración de la boda, era de un miembro de la comunidad. Con lo cual, digamos así, la comunidad se hacía presente. Después quedó como el resabio de que siguieron yendo estas viejitas chusmas que les interesaba ver el vestido de la novia. Pero en realidad es muy expresivo, muy expresión de lo que significa ser comunidad, ¿no? A mí me encanta eso, digamos. Y quizás recuperar a veces este sentido comunitario de nuestras celebraciones, de todo, porque si no es como que las misas o las celebraciones terminan siendo de grupos privados, y eso no puede ser. El culto público íntegro es público porque se da para la comunidad toda. Bien, avanzo un poquito más. Fíjense, yo decía siempre que, a ver, que lo que no es liturgia, a ver, lo vemos un poquito así como un modo negativo. Lo que no es liturgia. No es liturgia, digamos así, solamente el cumplimiento de unos ritos. Yo no voy a estar celebrando liturgia porque aprenda a poner ritos. Aprendo a poner la mano, aprendo a que la vela va de cada lado porque es entre dos luces, aprendo a que en el momento de la consagración me arrodillo, aprendo a que en el momento de escuchar la palabra del Evangelio me pongo de pie, no es una repetición de ritos, eso es una parte, un aspecto, podríamos decir. Eso le decimos en liturgia, así, en la jerga litúrgica, el rubricismo, ¿no? Es decir, aprendo la rúbrica que me dice hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Otra cosa importante, que la liturgia nunca usted van a ver en los libros litúrgicos, ni en los manuales de liturgia, en mis apuntes, en ningún lado, nunca van a ver que se enseña en negativo. Es decir, siempre la liturgia se enseña en positivo. Se hará esto, se dirá tal cosa, se hará aquello, en este momento se tendrá esta postura. Nunca van a encontrar que se diga, no se hace tal cosa, no se hará tal cosa. Eso nunca va a aparecer enseñando liturgia. ¿Por qué? Porque siempre lo que intenta la Iglesia es enseñar desde lo positivo. Esto se hace, esto se realiza, esto se asume, esto así. Lo que no está dicho, no se hace. ¿Entiendes? O sea, no hace falta que la liturgia me diga, no se hará tal cosa. Se supone que si no está dicho, no se hace. Por eso, por ejemplo, yo cuando les doy curso al ministro de la comunión, ¿no? Es decir, dice, por ejemplo, el ministro, en el momento oportuno, irá al sagrario y traerá el Santísimo al altar. Y nada más. No dice que se arrodilla, no dice que esto, no, ¿se entiende? Entonces, ¿por qué no lo dice? Porque no va a enseñar en negativo. Entonces le digo a los ministros, cuando ustedes saquen el copón del Santísimo, no se arrodillen. En ningún lado dice que hay que arrodillarse, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el ministro, por ejemplo, en ese momento lo único que hace es ser portador no está adorando en ese momento, está haciendo ese ratito, en ese minutito, ese segundo, simplemente la tarea de trasladar. La adoración vendrá después. Entonces, no hay un momento todavía de adoración. Entonces, con lo cual, la genuflexión es una simplificación del ponerse de rodillas, de la adoración. Pero todavía no estoy haciendo ese ratito. Por eso la liturgia no lo va a enseñar así, no va a decir, no hará falta que el ministro se arrodille, no lo va a decir porque no enseñamos negativo. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces, a ver, lo que voy a esto, que a veces hacemos y agregamos cosas que en definitiva la liturgia nunca enseña y terminamos sumándole a la liturgia o haciéndole decir cosas a la liturgia que en ningún momento lo enseñó, ¿no? Por ejemplo, después la liturgia lo asumió, pero otro ejemplo pongo. Hasta el año 2000, en ningún lado decía, fíjense, hasta el año 2000
Y a mí en catequesis cuando era chiquito me lo enseñaron. Cuando yo fui en el 77, 78, 79, yo fui a catequesis y me lo enseñaban. Hasta el año 2000, en ningún lado decía que cuando se va a escuchar el Evangelio, los fieles hacían la señal de la cruz en la frente, en los labios y en el pecho. En ningún lado decía. Y así lo aprendimos, lo mismo. ¿De dónde salió eso? Bueno, en realidad fue una copia de lo que hacía quizá el sacerdote, que sí estaba invitado explícitamente en las rúbricas, decía que al anunciar el Evangelio, el sacerdote iba a proclamar el Evangelio, decía, limpia mi mente, mis labios y mi corazón para leer la palabra, ¿no? Para proclamar la palabra. Era un gesto penitencial del que preside, del sacerdote diácono que iba a leer, a proclamar el Evangelio. En ningún lado decía, claro, no lo decía, no lo harán los fieles, no, está prohibido, porque no enseña la liturgia legal. Si lo decía solo para el sacerdote, era porque lo tenía que hacer solo el sacerdote. Lo introducimos tanto digamos así que la Iglesia terminó ahora, después del año 2000, diciendo así textualmente, el sacerdote realizará una señal en la frente, en los labios, diciendo tal cosa, al igual que los fieles. Ahora dice así, al igual que los fieles. Pero recién ahora lo enseña la liturgia, antes no lo enseñaba, nosotros venimos haciéndolo hace muchísimo. Bueno, por ejemplo, entonces digo, esas cosas que no están prohibidas porque en realidad la liturgia no lo enseña en negativo. Otra cosa que no es la liturgia, decíamos recién, no es un culto privado, ¿no? Y tampoco, digamos, no es un espectáculo sagrado, no es un espectáculo, digamos, solamente de culto exterior. Les digo, mucha gente dice, no, yo no voy a misa porque es aburrido. ¿Pero quién te dijo que vos vas a una función de circo, una función de espectáculo, una función de para divertirte? Digo, eso es como rebajar la liturgia a algo que me tiene que entretener, algo que me tiene que divertir, algo al cual tengo solamente que pasarla bien, como que pasarla bien significa estar, digamos, para arriba. No, la liturgia, y ni siquiera el cura es, a veces somos los nabos algunos, digamos, digamos que no tenemos la gracia de llevar adelante un espectáculo teatral. Entonces, no podemos pedir la liturgia que sea divertida, que sea un espectáculo teatral, porque no lo es, ¿no? Aunque, dijera mi sobrino que estudia teatro, que se recibió licenciado en teatro hace poquito, decía, tío, dice, pero ustedes tienen un guión, como si fuera teatro, una escenografía, dice, un vestuario, una iluminación, dice, como dice él, una decoración, dice, una escenografía. Digo, está todo, dice, como si fuera una obra de teatro. Es más, hasta el altar, el presbiterio parece un escenario porque está más elevado, ¿no? Bueno, y evidentemente sí es una representación, ¿no? Una representación de la última cena, una representación del misterio salvífico de Jesús, ¿no? Digamos, de toda esa mistagogía de la salvación. Es una gran representación, pero no es solamente algo exterior y un espectáculo, sino que es mucho más que eso, ¿no? Entonces, tampoco no es un espectáculo, decimos, la liturgia. A todo esto me parece que se suma, según también la definición que escuchábamos, que yo les decía, esto de en la liturgia yo tengo que llevar la vida, y desde la liturgia impregnar mi vida, es decir, como un ida y vuelta, ¿no? Por eso el Concilio Vaticano II también va a decir, la liturgia es fuente y cumbre de la vida cristiana. ¿Qué significa eso? Fuente, porque de ahí yo mamo la fuerza, la energía para la vida, ¿no? El alimento de mi espíritu, ¿no? Es fuente. Pero también, digamos así, es cumbre, porque ahí llevo mi vida, ahí llevo mis preocupaciones, mis alegrías, mis fracasos y mis logros. Ahí en la liturgia llevo todo. Por eso la liturgia tiene que ser parte de mi vida, la liturgia tiene que ser expresión de mi vida, ¿no? Ahí llevo mi vida y de ahí mamo para mi vida, ¿no? Y esto lo expresamos muchas veces, digamos así, en los mismos ritos. Por ejemplo, en la misa, cada vez que el sacerdote dice oremos,
3 veces lo vamos a escuchar en la misa, en la oración colecta propiamente dicha, ya vamos a ver lo que es, en la oración sobre las ofrendas y la oración postcomunión. La oración colecta es la que está inmediatamente después de Gloria, por ejemplo el día domingo, antes de escuchar las lecturas, ¿no? Eso se llama oración colecta. En realidad todas se llaman colectas, pasa que son colecta de ofrenda, colecta postcomunión. La oración colecta tiene un sentido justamente, como la palabra lo dice, de que el sacerdote como intermediario, intercesor entre Dios y los hombres, colecta, recoge y eleva a Dios, digamos así, la oración de todos los fieles. Por eso el oremos es una parte de esa oración. Es justamente una expresión indicativa, ¿no? Oremos, es una invitación a orar. Y después el sacerdote deja un silencio, que también es parte de la oración. El silencio es el momento en el cual todos los fieles piensan y descubren en su corazón por qué ofrecen este sacrificio, por qué están rezando, por qué están allí, ¿no? Entonces, oremos, silencio. Después el sacerdote hace la oración propiamente dicha, ¿no? Te pedimos, Dios de la vida, que el encuentro entre el pueblo de Dios sea con... Bueno, y termina, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Esa respuesta es la respuesta del asentimiento de mi fe, de mi vida, de lo que acaba de decir el sacerdote, ¿no? Ese amén no es solamente una así sea, sino que es todo un asentimiento. Entonces, una oración colecta que tiene 4 partes. Oremos, silencio, la oración propiamente dicha y el amén. Entonces, esa oración se repite 3 veces, con 3 sentidos distintos. Al comienzo, entonces, como decía recién, como oración colecta propiamente dicha, como oración sobre las ofrendas que se acaban de presentar sobre el altar, y como oración postcomunión después de haber recibido el alimento del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, toda esa participación, yo justamente iba a esto, que yo cuando respondo, cuando escucho lo que se me invita, cuando estoy, digamos, de algún modo exponiendo mis intenciones, cuando llevo la ofrenda al altar, no hace falta que la lleve yo, en los miembros de la comunidad que llevan la ofrenda al altar, aunque sea el acólito, el monaguillo que la alcanza de la mesita al altar, digo, estamos, porque es una celebración comunitaria, todos estamos llevando ese pan y ese vino al altar, ¿no? Cuando pongo mi colaboración voluntaria en la bolsita de la colecta, cuando de repente me paro, estoy llevando mi vida, estoy llevando mis cosas, estoy metiendo delante de Jesús todo lo que soy, lo que tengo, ¿no? Y después vamos a ver un poquito en qué momento es la cumbre de lo que soy y lo que tengo. Y después incluso cuando termina la celebración, en latín se decía ite missa est, ¿no? Es decir, ahora lo hemos traducido como pueden ir en paz, ¿no? En realidad ese pueden ir en paz no es un quédense tranquilos, ya cumplieron, váyanse a su casa, ¿no? El pueden ir en paz es vayan a vivir, a misionar, a anunciar lo que hemos vivido. Ese es el pueden ir en paz, ¿no? No es me quedo tranquilo, ya cumplí con la misa, ¿no? Entonces, el pueden ir en paz tiene todo un sentido de envío, ¿no? Vayan al mundo, por eso en el latín estaba mucho más preciso eso, ¿no? Ite missa est, decía, vayan a misionar, eso significa la traducción literal, vayan a misionar. Misa, la palabra misa viene justamente de ahí, de la misión, ¿no? Que tenemos como fieles después de cada celebración y después de cada encuentro, de cada no sé, de un bautismo, de un matrimonio, lo que sea, porque en todo se saluda igual, y te misa era vayan a anunciar lo que han vivido, lo que han compartido, lo que han celebrado. Entonces, bueno, en mi vida, en la liturgia, mi vida, y desde ahí impregno mi vida. ¿Cuál es el momento, fíjense, en el que más se expresa el asentimiento de toda mi vida y de todo lo que soy y de todo lo que tengo? Ese momento es inmediatamente después de la consagración, después que hemos hecho presente sobre el altar el cuerpo y la sangre de Jesús. Todo ese momento de oración que el sacerdote hace en nombre mío, en nombre de la comunidad, se llama plegaria eucarística. Esa plegaria eucarística comienza con un prefacio: Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias a Dios, toda la acción de gracias, el santo,
Toda esa parte, ahí comienza la plegaria eucarística. Vendrá todo lo que es la epíclesis, invocación del Espíritu, que el sacerdote pone las manos sobre las ofrendas y el momento en el cual nosotros vamos a arrodillarnos. Fíjense, miren, me estoy poniendo las manos así. Y cuando el sacerdote pone las manos sobre el pan y el vino, está haciendo sombra, ¿no? Está haciendo la invocación del Espíritu. Se llama epíclesis, ¿no? Para que el Espíritu descienda, tome ese pan y ese vino y lo consagre, lo convierta, lo transforme en cuerpo y sangre de Jesús. Bien. Todo eso es parte de la plegaria eucarística. Después vendrá todo lo que es la intercesión de los santos, María, las peticiones, los difuntos, el Papa, el obispo, y todo. Y termina con lo que se llama la doxología. Una palabra que quizás les suena nueva, pero la doxología es el final de la plegaria eucarística. Ya les digo cuál es. Ese final es quizá una de las partes más importantes de la celebración, junto, por supuesto, con la consagración y con la comunión. La doxología dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. No, pero debe haber, no. Vamos. Ahí el amén, fíjate, tiene que ser tan fuerte, tan gritado y tan dicho, que ahí exprese lo que decía yo recién, mi vida. Bueno, porque ahí no es solamente un amén de una así sea. Ahí es el amén en el cual yo estoy asintiendo con lo que soy, con mi historia, con lo que tengo, con lo que vine, con todo, que ese sacrificio que se ha producido en el altar va conmigo, yo lo necesito y acá estoy por eso. ¿Te das cuenta? Por eso ese amén no puede ser algo pasajero ni algo dicho así a medio labio. Tiene que ser algo, digamos así, yo digo exagerado, no se puede gritar, algo gritado, ¿no? ¿Por qué? Porque es el gran amén del asentimiento de mi vida, de este sacrificio que se acaba de realizar, del Cristo presente que ha vuelto a morir y resucitar por mí y por la comunidad en el altar. Recordemos que la consagración y la Eucaristía es una actualización del misterio. Yo no estoy en la liturgia recordando, haciendo memoria de lo que hizo Jesús en la cruz. Lo estoy volviendo a hacer presente hoy, estoy actualizando. Mientras recuerdo, actualizo. Eso se llama, la liturgia ha acuñado una palabra, se llama memorial, memorial. El memorial del sacrificio de Jesucristo, es decir, es que mientras recuerdo, actualizo. Actualización significa hacer de vuelta exactamente lo mismo. El sacrificio de la cruz fue sacrificio cruento, hubo derramamiento de sangre. Este se llama sacrificio incruento. No veo la sangre chorrear por alta. Entonces, creo que por eso cuando yo digo amén a la doxología, y fíjense que esa doxología es la síntesis del gran misterio de la redención. Por Cristo, presente ahora, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, el gran hacedor de todo, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor a la alabanza, todo honor y toda gloria, y la eternidad, por los siglos de los siglos. Por eso ese amén tiene que ser muy bien dicho. Ustedes saben que en el mundo hay distintas liturgias, ¿no? Liturgia latina que tenemos nosotros, la liturgia mozárabe, la liturgia africana, la última aprobada hace muy poco, la liturgia hindú, católicos, pero que tienen alguna particularidad, ¿no? Tenemos casi todo en común, pero ellos, por cultura, por costumbres, han tenido permiso, digamos así, de la Santa Sede de ir poniéndole algunas cosas. Como nosotros, por ejemplo, se nos permitió a la Santa Sede poner música folclórica, la guitarra. Digo, la guitarra es un instrumento autorizado para Argentina, no sé si sabían ustedes, ¿no? En otros lados todavía no está autorizado. Por eso el instrumento legal, entre comillas, el autorizado siempre es el órgano, pero hay liturgias que van teniendo ciertas aprobaciones, ciertos permisos. En el caso nuestro, por ejemplo, de poner música que no sea, digamos así, más clásica, sino, por ejemplo, el folclore. Pues tengo la samba del perdón,
la zamba del grano de trigo, la chacarera de la Virgen, bueno, nos permiten poner, digamos así, música que sea más nuestra y autóctona, y por supuesto el uso de la guitarra como instrumento de acompañamiento. Entonces, bueno, digo, todo esto hace que yo pueda de algún modo celebrar con mi vida. Bueno, con todas estas liturgias, de todos estos ritos que yo decía recién, en la liturgia hindú, en la liturgia de la India, no el hindú de la religión, sino de la India, es la liturgia que celebraba la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Cuando ella vivía en Calcuta, tenía esa liturgia. El momento del amén, este momento del amén de la teología, dura casi 20 minutos, porque no es un amén dicho como, así como palabra, amén, sino que es toda una acción, está cargada de signos, es un asentimiento de la vida, de la comunidad, de su historia, de lo que es un asentimiento llevando hacia el presbiterio el fuego, los frutos, el baile, se va acercando, digamos así, como asentimiento de la vida, las distintas expresiones de la vida. Con lo cual dura, como digo, entre 15 y 20 minutos ese amén de la doxología final de la plegaria eucáristica, ¿no? Yo fui testigo, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de estar en el 2003 en la beatificación de Madre Teresa de Calcuta en Roma, estaba presidiendo Juan Pablo II, y ese momento, si bien era una liturgia latina, bien nuestra como la nuestra, pero en ese momento el Papa autorizó que ese amén se hiciera de ese modo. Y ahí yo lo viví como testigo y era hermoso, ¿no? Bueno, entonces digo, ¿por qué rescato esto? Por el tema, yo lo decía recién, la vida que es llevada a la liturgia y la vida que se alimenta. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Entonces digo, importante no escatimar en esfuerzos por involucrarme con todo lo que tengo. Y también darse cuenta, y este es otro tema importante, lindo, lo voy a decir rápidamente porque se nos acaba el tiempo, que cuando nos preguntamos, más allá de que la liturgia se pregunta dónde celebramos, justamente qué son los espacios litúrgicos, el altar, el ambón, el lugar de la asamblea, el atrio, etc. ¿Dónde celebramos? Bueno, ¿cómo celebramos con todos estos ritos y signos y cosas? La liturgia se pregunta ¿quién celebra? ¿No? Por supuesto que dijimos recién, quien preside, quien celebra es el Cristo que ejerce su sacerdocio. Pero cuando profundizamos un poquito en la pregunta ¿quién celebra? Y nos damos cuenta, y creo que la respuesta ustedes la tienen en la punta de la lengua, celebramos todos, ¿no? Todos celebramos. Quizá el sacerdote, el obispo, el diácono, quien preside una celebración, hace eso. Presidir, que es un ministerio, está bien, ordenado, tiene un sacramento, pero tiene un ministerio de presidir. Pero hay otros ministerios que están en función justamente de la celebración, que son tanto más importantes, no sé si más, pero tan importantes como el ministerio de la presidencia. El ministerio del lector, el ministerio del acólito, decíamos recién, el ministerio de la ornamentación, el ministerio de la música, el ministerio del conector. Pero incluso también la asamblea presente es fundamental. No hay, digamos, presidencia sin asamblea. Está bien, no hay asamblea sin presidencia, sin nadie que presida, pero la asamblea es la que es el objeto principal de la celebración. Si bien, digamos, todos somos asambleas, en un ratito empezamos con la asamblea, 4, pero quizá en algún momento ocupamos un ministerio. Y aunque no ocupemos ministerio, ser parte de la asamblea es un rol fundamental para la celebración litúrgica. Aunque no me toque este día hacer nada, bueno, yo hago nada más y nada menos que ser asamblea. La asamblea es el pueblo de Dios presente ahí. Y como pueblo de Dios estoy representado en aquellos ministerios que hoy sí les toca una función. Entonces, la asamblea es la que pone la intención, la asamblea es la que ora, la asamblea es la que alaba, la asamblea es la que canta, la asamblea es la que se arrodilla, la asamblea es la que va a comulgar, la asamblea es el destinatario principal, ¿no? de cada celebración.
Con lo cual, no es el coro el que canta, el coro o los animadores musicales animan a que la asamblea cante. Es decir, no es el colector el que junta la plata, ¿no? Digo, el colector es el ministro que ayuda a que la asamblea ponga su colaboración, su donación de sí mismo, y así. No es el lector el más importante, no, el lector es quien le presta la voz para que la asamblea escuche. Entonces, lo más importante es escuchar. Entonces, fíjense que ser asamblea no es algo menor. Aunque no me toque hacer nada, yo soy asamblea y lo más importante es ser asamblea. Entonces, la función del que preside está en función también de la asamblea, moderarla, guiarla, etcétera, etcétera. Por eso, por ejemplo, cuando armamos los guiones, ya bueno, lo digo así también pasa, nos preocupamos mucho Hola, Lili, ¿cómo estás? Por las intenciones, con la oración de los fieles, la oración universal. El taller de... Por el Papa, los obispos, el sacerdote, para que... ¿Y qué decimos? Bueno, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes. Nos preocupamos mucho de hacer esa formulita, digamos, esa intención. Pero nos preocupamos poco de lo que es realmente la oración de la asamblea, que es la respuesta de la asamblea. Y eso es lo más importante. Lo que la asamblea está pidiendo. Escúchanos, Señor, o por Cristo, Pastor bueno, te lo pedimos, Señor, o escucha nuestra súplica, Padre bueno. Así. Esa respuesta, la respuesta de la asamblea, es la oración de los fieles, la oración universal. ¿No? Lo otro son intenciones que se van proponiendo. ¿No? Tienen que ser simples, breves, cortas, de dos palabras. No, si querés irte... Porque lo más importante es la oración de los fieles, la oración, la respuesta que la asamblea da. Sí, dejo, miren, así, 3 minutos, nada más que eso, para que me pregunten. Acá estás en primer nivel. ¿No es cierto, Germán? Son más que 3 minutos. Ahora estás en primer nivel. Sí, en la otra sala es la de liturgia. Son diferentes. ¿Alguna duda, una consulta, una aclaración? Algo claro, padre, dígame de vuelta. ¿Alguna... Dale. Sí, yo les voy dando la entrada, dale, no te preocupes. Voy orando. Dale. Nos queda por hablar mucho. Si fuera por hablar, podemos estar horas, ¿no? Yo... Buenísimo, padre, buenísimo. Viste que nosotros de la renovación animamos muchas veces las misas. Bueno, algunas veces nos toca también ser ministros de Eucaristía. Bueno, participar con esas actividades, ¿no es cierto? ¿Se te ocurre, no sé, el Espíritu Santo hoy en este momento te inspira de decirnos algo puntualmente? Viste que también nosotros toma en algunos momentos algún colorcito particular, ¿no? Nos caracterizamos por, no sé, hacer una alabanza en el momento de la consagración. Bueno, ¿se te viene el espíritu de darnos alguna recomendación, algún tip, algo para nosotros que participamos asiduamente de la celebración de la misa, por ejemplo? Sí, yo lo digo en forma general, no lo digo en ninguna comunidad particular. A mí me parece que la tarea, digamos, de animar una celebración siempre tiene que ser muy, de algún modo yo digo, espontánea, alegre, que tenga la fuerza de la fiesta, podríamos decir, ¿no? Ahora, yo siempre voy a esto, que en una celebración, por ejemplo, de eucarística, una celebración de misa, la liturgia eucarística, porque es una celebración abierta, ¿no? A veces no creer que todos los que estamos somos de la renovación, o todos los que estamos somos de la catequesis con niños, o todos los que estamos... A veces puede haber una variedad de fieles que hace justamente a la riqueza de la iglesia, digamos así, ¿no? Entonces, obviamente que yo digo, si el Espíritu en un momento me dice, aplaudo o alabo o intento de algún modo alabar, de algún modo también el respeto por el que no lo quiere hacer. A veces digo, hay gente que no acuerda el modo y entonces, bueno, ahora, nunca privarme de hacer cosas que a lo mejor, porque el Espíritu es presente, porque la fuerza de Dios me habla, bueno... esas celebraciones festivas, de algún modo, yo digo, espontáneas, ¿no? Me parece que está bueno no dejar de hacer. Y siempre que nos toque animar, recordemos que es eso, ¿no? Animar. Por ejemplo, si a alguno le toca cantar,
si a alguno le toca guiar, si a alguno le toca alabar. Es decir, saber que quien alaba es la asamblea, ¿no? Yo ayudo a que la asamblea alabe, ayudo a que la asamblea cante, ayudo a que la asamblea pueda escuchar una palabra en los textos bíblicos, ayudo. Pero quien tiene que estar, digamos, en el centro y el objeto de la celebración siempre es justamente la asamblea. A veces me pregunta allí Norma, esto de la misa por internet, la misa de casa, digo, el valor, digamos, es muy fuerte, sobre todo en este tiempo, la tecnología, Meet, o la radio, la televisión, el YouTube, como nunca nos ha ayudado a que la pandemia la vivamos en cuanto a la liturgia, digo, ¿no? De una forma mucho más cercana, ¿no? Digo, la verdad que yo no me hubiera imaginado una iglesia cerrada si no hubiera tenido medio de comunicación tan fuertemente ligado a la ayuda, ¿no? Ha sido un tiempo providencial que esto se dio en este tiempo. Ahora, yo tengo un artículo, después se puedo pasar, se los paso a Germán, en todo caso, escribí un artículo hace un mes atrás, estamos difundiendo un poquito, un artículo, no es porque lo haya hecho yo, pero me gusta, un artículo que se dice, ¿qué liturgia después de la pandemia? ¿No? ¿Qué liturgia? Yo creo que en la liturgia tenemos que recuperar el sentido comunitario, el sentido participativo y el sentido de mi corporeidad apreciando los signos. Creo que el internet, los medios de comunicación nos ayudaron para un momento, pero en tanto y en cuanto yo pueda volver y acceder a estar presente en la celebración, lo tengo que hacer. ¿Por qué? No porque sea una obligación y un cumplimiento, sino porque si no lo que decíamos durante todo ahorita, me estoy perdiendo que mi presencia sea expresión comunitaria, que mi presencia sea parte de esa asamblea, que yo pueda llevar al altar lo que tengo, lo que soy, lo que doy, que yo pueda de algún modo apreciar desde los signos, el olfato, el gusto, digamos, todo lo que se está celebrando. Entonces creo que el internet, bendito sea Dios, nos ayudó para un momento. Y gracias a Dios. Pero creo que llega el momento de volver a sentir que soy parte de una comunidad y tengo que estar presente. A mí me parece que sí. En tanto y en cuanto, por supuesto, lo pueda hacer. Hay muchos ancianitos, muchos enfermos que gracias a Dios pueden hacerlo desde el internet, desde la casa. Pero si no me lo impide nada, yo tengo que intentar de algún modo empezar a hacer un camino de regreso a las celebraciones presenciales, porque si no me estoy perdiendo mucho de lo que significa la riqueza de la liturgia. Por eso, evidentemente, desde la otra pregunta que hacía, el tema de la comunión espiritual, ¿no? Desde ese hogar virtual. Creo que es la misma norma que pregunta. Es cierto que la comunión espiritual ayuda si mi espíritu está dócil, mi espíritu está dispuesto a eso, ¿no? Es más, recuerden que el Papa durante el primer encierro no podíamos ni siquiera ir a confesarnos, decía que el que escuchaba la misa, que se seguía por el medio de comunicación, en el momento del acto penitencial, si estaba yo realmente arrepentido y mi espíritu era el de la conversión, del arrepentimiento y del propósito de enmienda, se me perdonaban los pecados, era una autorización del Papa para ese momento. Fíjense si no fue tan fuerte, digamos, el bendito uso de la tecnología en este momento. Pero, evidentemente, nada supera los signos, digamos, ¿no? El hecho de poder comulgar sacramentalmente y no espiritualmente, bueno, siempre tiene un pasito más, ¿no? Igual la comunidad espiritual sigue ayudando, no solamente a los que ven la misa por la televisión, por internet, sino a aquellos que, no sé, por alguna cuestión particular no pueden acceder a la comunión sacramental. Y sirve, claro que sirve. ¿Por qué? Porque depende de cómo yo me abro de espíritu y de ánimo a recibir y desear, ¿no? Ese deseo de comulgar espiritualmente hace que yo pueda recibir también la gracia, ¿no? Porque la comunión no es solamente masticar algo, la comunión es recibir una gracia. Yo lo recibo sacramentalmente o a través justamente de la comunión espiritual. Por eso depende también cómo esté mi espíritu dócil y abierto justamente a esto, ¿no?
Bien. Creo que tenemos que terminar, Germancito, ¿no? No sé si alguien tiene alguna consulta más, alguna pregunta, quiere sacarse, ha tenido alguna duda, alguna duda Todo. existencial. Todo, dice todo. No, fue... Muy claro, pero que se repita, por favor, que siga. No sé, padre, si vos querés hacer otra jornadita es cuestión tuya, pero No tengo problema. sabemos que estás muy ocupado, pero quizás si esto Sí, sí. no te es muy complicado, podemos hacer una segunda de esta, aunque sea. No sé. Sí, gracias, yo doy clase de liturgia en Santiago del Estero, en Mar del Plata, en San Luis, gracias a esta tecnología. No es que viajo, no, sería imposible dar clase. Y estoy dando clase semanalmente gracias a este sistema. Creo que es muy bueno. Si a ustedes les sirve, yo estoy reacostumbrado a hacerlo así que yo no tengo ningún problema. Se me ocurre algo, padrecito. Darles a las personas que quieren la posibilidad de ver el material que está en la página, que está guardado, con los videos de YouTube, más este video, más el material teórico. Y por ahí tenemos, hoy es septiembre, podemos hacer algo en, no sé, noviembre, se me ocurre, ¿sí? Hacer una jornadita más en noviembre y como cerrar el taller, ¿te parece? Perfecto, ningún problema. Lo bueno e interesante sería que ustedes puedan acceder a ese material para que de repente podamos de algún modo aprovechar esto ahorita para que ustedes puedan preguntar, yo pueda sacar dudas, pueda de algún modo profundizar ciertas cosas y no volver a repetir cosas que a lo mejor ustedes ya las vieron. Entonces, bueno, con la ayuda ahí de Germán puedan ustedes acceder a este material que bueno, está muy profundo, digamos, ¿no? Es muy bueno, es muy bueno. Reitero, para entrar y acceder al material, buscan en el navegador Radio Carisma Córdoba, ¿sí? Ahí lo estoy poniendo en pantalla, después les va a quedar también grabado en el video. Entran ahí, se van a Escuela de Formación 2022. Abajo de todo está los talleres, ingresan ahí y ahí en talleres buscan liturgia. Y ahí en liturgia tienen cada uno de los módulos. Va a quedar un módulo 9 acá, ya después de que quede grabada la charla va a quedar acá. Y bueno, ahí ustedes despliegan, hacen el despliegue de cada módulo y ahí tienen el video en cada uno de los módulos, ¿sí? Y después al último tienen el material teórico que también lo pueden descargar si quieren, ¿sí? Cualquier cosita que necesiten de alguna cuestión tecnológica me avisan, ¿sí? Me avisan. Padre, En los videos me van a volver a ver a mí, así que se van a hartar. Esa es la idea. Bueno, muchas gracias. Padre, danos la bendición y Dale. que nos llegue a todos por la jornada Dale. de hoy y así cerramos el taller. Aprovechemos, como decíamos recién, que esto es virtual. De verdad, si uno está dispuesto de corazón, recibe las gracias que el Señor quiere darnos. Así que el Señor esté con ustedes. En cuanto a espíritu. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, Que después el Señor coordinamos te llene entonces. de bendiciones, el 100 por 1, y te agradecemos un montón. Y bueno, podemos hacer así. Por ahí en noviembre podemos hacer otro encuentro. Muchas gracias. Que no coincidan ni con las primeras comuniones de la parroquia, ni con las partidos de escondidas. Ni con algún partido de talleres. Ahora, pero cuando comience el mundial de talleres, Ya no juega. Bueno, muchas gracias, padre. Bendiciones. Chao. Chao. Los que se sumen a primer nivel y segundo nivel ya iniciaron los talleres, así que se sumen a los links correspondientes que están circulando por las redes. Muchas gracias a todos, bendiciones. Gracias.